composiciones se puede llegar a formar esta estructura que llamamos fleece, donde tenemos capa dura, capa blanda, sucesivamente. Yo digo, me acuerdo un poquito, pues bueno, por hacer un símil, algo que sea conocido. Claro, depende de que tengamos capas duras y blandas en el fleece, entre otras cosas, la composición. Las capas duras pues se componen principalmente de rocas duras, como las calizas, que a su vez están hechas un alto porcentaje de materiales de origen animal, ¿no? Por ejemplo, pues restos de esqueletos de animales marinos, pequeñas conchas, ¿no? Microfósiles, como los foraminíferos, que bueno, hacen que sean capas resistentes, duras, y las blandas lo contrario. Prima más la materia vegetal, rocas blandas, limos, barros, arcillas, malvas, que hacen que sean más débiles. Y al final, pues esta dicotomía de capas, duro, blando, pues le da este aspecto al fleece, ¿no? A capas, como a lajas. Aquí aún no lo veis bien en la pared del acantilado, pero según avancemos hacia la segunda playa ya vais a ver muy bien cómo toda la pared del acantilado se estructura a capas. Ahora aquí la playa pues es el momento, ¿no? Y luego veis el acantilado, y sobre el acantilado de la playa la ermita, ¿no? La ermita de San Telmo, patrón de los marineros, como entenderéis, mucha devoción en toda esta zona. Me lo suelen comentar, la ermita también de los apellidos vascos, ¿no? La boda de la película pues se filmó ahí arriba. La capa es algo así como una hoja, ¿no? En piedra de un gran libro, ¿no? De roca. Y pues nada, os podéis ir contando si queréis para que os deis cuenta de la gran cantidad de años, ¿no? Que tenemos aquí. Y bueno, pues como una sitio bastante cerca del acantilado, con lo cual ahora mismo pues la vista privilegiada, ¿no? Sendero, justo por encima de Algorri, es seguro, se puede transitar, yo lo recomiendo porque bueno, pues la visita os da hacia otra perspectiva, ¿no? Se ven también las capas del fleece ahí, a ras de suelo, si alguno tiene interés, bueno, pues es un sitio curioso de visitar. Eso sí, cuidado porque hay una cuerda, no está para que te agarres, está para que no la cruces, que hace la gente cruzar, ¿no? Y los que están en la punta, pues más de un día, por no decir que todos los días, vemos en la punta de arriba del todo, gente, ¿no? Gente con el selfie. He visto grupos, padres con niños pequeños, se ve de todo. Aquello de que el sentido común es menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, de otra forma, es un mirador, es seguro estar, no pasa nada siempre cuando no salgas. Y a la derecha veis unas escaleras, ¿no? En la roca. Es lo que da acceso a la tercera playa de Zumaya. Esa es la cala de Algorri. Es una calita de roca chiquitina, ya veis que hay gente ahora paseando, ¿no? Porque tenemos la bajamar y se puede estar por ahí. Pero haceros la idea de que hoy, ¿no? Para las 5 o así que nos cae la pleamar, el agua subirá y llegará hasta las escaleras, la cala va a desaparecer, con lo cual no se podrá estar ahí salvo que quieras nadar. A la vuelta comentaremos un poquito de todo esto, ¿no? Pero por lo menos que os suene para luego. Claro, igual alguno lo ha dado por palcoco, ¿no? Y os han surgido dudas. Claro, si algo se transforma en un fondo marino, por ejemplo, ¿por qué lo vemos como tierra firme? Porque el acantilado es tierra firme, en otro sentido, pues no es que tenga, ¿no? Y si algo se deforma en un fondo capa a capa, ¿cuál es la orientación lógica para las capas? Horizontales, ¿no? Aquí como las veis, casi verticales, ¿no? El ángulo varía un poco, pero bueno, vamos a decir que más o menos están más verticales que horizontales, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues para explicarlo hay que echar la vista atrás unos 120 millones de años. Que ya sé que a algunos igual os parece mucho, ¿no? Pero yo os digo que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. 120, pues bueno, un poquito nochevieja, ¿no? No es tanto. Evidentemente para una vida humana es mucho tiempo, pero a escala geológica yo os digo que no es nada. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en esta época que os comento, pues bueno, lo que es la península ibérica no era una península. Los Pirineos, por ejemplo, no estaban formados, y toda la zona norte, lo que es la cornisa, entre ella, pues bueno, los territorios del País Vasco, ¿no? Está bajo el mar. Claro, ¿qué ocurría además? Pues que esta isla ibérica que os digo estaba sobre la placa ibérica. Yo imagino que a todos os sonará, ¿no? Y los peques, si no lo han visto, lo verán dentro de poco. La corteza terrestre se divide en placas tectónicas, ¿no? Algo así como un puzzle. Teníamos por un lado la placa ibérica con la isla y luego la placa euroasiática, la del continente europeo y asiático, ¿no? Estaban separadas en aquel momento y entre ellas pues había un mar de aguas someras en el fondo del cual sedimentaba este fleece que veis aquí. Ahí fue donde se creó, ¿no? Fue en ese fondo de ese mar. Claro, ¿qué ocurrió después? Que esta placa ibérica se fue moviendo lentamente hacia la euroasiática. Cuando digo lentamente es en función de millones de años, que nadie se piense. Y llega un punto, hace unos 50 millones de años, que estas placas chocan, colisionan. En geología se le llama plegamiento a este fenómeno. Al final pensad, tenemos dos grandes masas de tierra, ¿no? Que chocan. ¿Qué le pasa al terreno alrededor? El nombre te lo dice, ¿no? Se pliega, fruto de la colisión, sube. Pero lo hace, emerge del fondo del mar en orientación vertical, cambia la orientación de las capas. Cuando el territorio se eleva fruto del plegamiento,
cambia su orientación al emerger. Y por eso lo veis así. Si esto no llegase a ocurrir, si no hubiese ocurrido, pues quizás a día de hoy toda esta zona seguiría siendo un fondo marino horizontal y no lo que es, ¿no? Fruto de este plegamiento se elevó toda esta zona norte y, por ejemplo, se formaron también los Pirineos. Pero aquí le veis, ¿no? Pues que el acantilado es muy natural, no tenemos cosas raras, ¿no? Grandes explotaciones, ni hoteles, ni historias, ¿no? Algún balserri por ahí veréis, algún campo de chacolí, ¿no? También, algo de ganado quizás, bueno, eso sí se ve, pero bueno, poquita historia, ¿no? Está bastante conservado. Claro, no os penséis que es casualidad. Aquí en los 70 pues había proyectado una central nuclear, la central nuclear de Deva. Entenderéis que evidentemente no se hizo porque la visita nada tendría que ver, ¿no? Os contaría yo pues cómo enriquecemos uranio por aquí. Nada que ver con esto. Claro, ¿qué ocurre? Que en su momento teníamos 3 centrales programadas para el País Vasco. Teníamos la de Lemoni, que si se hizo, ya sabéis, aunque no entra en funcionamiento. Teníamos la de Ispaster, que no se hizo, y la de Deva, que tampoco. Pero bueno, Iberduero en su momento pues compra todo esto, ¿no? Para hacer la central, para construirla, la Iberdrola, ¿no? Todo esto se comienza con el proyecto, pero bueno, pues hay problemas, oposición popular y demás. Se decide no continuar y más tarde pues la Diputación Foral de Guipúzcoa se lo compra, ¿no? Y por eso lo veis así, porque estaba reservado en un principio pues para la central. Luego vino la famosa ley de costas, ¿no? Y bajo la figura del geoparque, pues todo este entorno está protegido, claro. Luego además tenemos las capas más jóvenes en Zumaya, donde hemos partido, ¿no? Unos 50 millones de años de antigüedad en ese punto. Y las más antiguas están en el otro extremo, en Mutrico, el Flis Belza o Flis Negro que le llaman, ¿no? 110 millones de años de antigüedad. 60 de diferencia de punta a punta. Son 60 millones de años de historia de la Tierra en estos 14 kilómetros, ¿no? Y luego la particularidad de que aquí, sobre todo en la zona de Zumaya, se han llevado a cabo numerosos estudios, ¿no? Porque tenemos registrados en las capas unos cuantos hitos geológicos, ¿no? Unos eventos muy importantes a nivel de historia de la Tierra. Se han llevado a cabo muchos estudios en esta zona y se siguen llevando a cabo. Luego iremos comentando un poquito de esto, pero desde luego pues es uno de los privilegios, ¿no? Y de las ventajas del geoparque. Y veis que por aquí hay gente, ¿no? Andando sobre la rasa intermareal con la plataforma de abrasión, que es lo mismo. Ahora os voy a contar un poquito qué es esto de las rasas. Claro, esto está así en baja mar, pero luego en pleamar el agua inunda todo esto y llega hasta el fondo de Saconeta. Con lo cual, si os metéis, con poquito cuidado, no tengáis que salir corriendo, que no serían los primeros. De Deva, no lo llegamos a ver porque el monte lo tapa, pero Deva está justo ahí detrás. Aunque tened en cuenta que toda esta zona ya pertenece al municipio de Deva. Y al fondo del todo, hoy con la visibilidad no está nada mal, vemos el cabo de Manco. Aquí hay bruma y no vemos nada. Y comentaros el tema de las rasas que os he dicho, Saconeta, no importante. Claro, veis a la gente pasear, están paseando sobre lo que se llama rasa intermareal. ¿Qué es esto? El flis lo veis en la pared, no las capas. Por detrás y por debajo todo es flis aquí. Zonas de mucha erosión como Saconeta, ¿qué ocurre? Cuando el flis se va degradando, pues nos puede llegar a quedar pues a ras de suelo, ¿no? Algo así como raíles en el suelo, que seguro que alguno ha visto fotos en Instagram o en Google, ¿no? De gente que camina sobre capas del flis en el suelo, como si fuesen raíles. Es lo que son las rasas, ¿no? Son remanentes del flis, restos del flis que han quedado a ras del suelo según el acantilado retrocedía. Y bueno, pues aquí en Saconeta son particularmente grandes, son muy espectaculares. Las rasas se pueden ver en muchos sitios, pero ya os digo que estas son pues bastante llamativas, ¿no? Eso sí, si vais a ver las rasas, 2 cositas. 1, hay que ir a pie, porque desde el barco por perspectiva no las vemos. Vemos emerger las rocas, pero no vemos las capas bien, ¿no? No las podemos ver, hay que ir a pie. Y 2, hay que ir en bajamar. Ahora sería el momento ideal, porque tenemos la bajamar, ¿no? Con una marea viva encima. Claro, si vais en pleamar, están cubiertas totalmente y no vas a ver nada, ¿no? Entonces, pues no merece la pena. Yo recomiendo visitarlas porque la verdad que son sitios muy bonitos. Y además entre las rasas, cuando baja la marea, entre las capas, pues se quedan pocillos, ¿no? Se puede ver mucho invertebrado marino. Son ecosistemas muy ricos en vida. Pues, por ejemplo, crustáceos, moluscos, tenéis suerte, estrellas de mar, erizos de mar, anémonas. Son sitios muy bonitos. Pero siempre, pues yo comento también que estamos dentro del geoparque y nos ampara la figura legal del biotopo, lo que significa que, bueno, aquí los seres vivos, no solo el entorno, también los seres vivos, están protegidos, ¿no? Actividades como la pesca, pues bueno, están bastante controladas. Entonces en la rasa se puede ir, pasear, hacer fotos, ver sin problema, pero la vuelves más inestable, con el tiempo rompe, ¿no? Y fruto de eso, pues todo el pie del acantilado, que ya le veis, es una gran playa de piedra, ¿no? Estas piedras, ¿de dónde provienen? Del propio flis. El mar se las va arrancando con él. Poco a poco el mar le va ganando terreno. Ahí se forman, entre otras cosas, las rasas también, claro. Poco a poco la Tierra va hacia atrás y de hecho ahora se están llevando a cabo estudios en el geoparque
para determinar la tasa de retroceso anual, ¿no? Una media, digamos. Pero bueno, zonas como San Telmo, que están en el borde, pues algún día caerán, ¿no? No lo veremos nosotros muy seguramente, pero algún día le tocará caer, es ley de vida, porque poco a poco el mar va ganando terreno al acantilado en esta zona. Y así pues se va transformando toda la costa. Pues tomando muestras, y bueno, pues ven una fina línea negra de 3 milímetros de espesor, que ya os digo que si vais a simple vista no se ve, hay que ir pico pala el microscopio. Claro, esta línea que contiene varios materiales interesantes, igual el que más, para contaros un poquito a los que venís, es una alta concentración de iridio. El iridio igual os suena un poquito, es un material metálico muy escaso en la Tierra, pero es bastante más abundante en cuerpos celestes, por ejemplo asteroides y meteoritos, ¿no? Claro, que nadie se me piensa ahora que esto del iridio se ve solo aquí en Algorri, ojo. Se ve en muchos afloramientos del KPG, ¿no?, de esta época a lo largo del planeta. Aquí tenemos uno, pero para que os hagáis idea, en el País Vasco hay 24, con lo cual hay más sitios. Pero este grupo yo lo había visto en su momento en más sitios, aquí se veía muy bien, y Algorri fue la zona de confirmación, de validación de la hipótesis de la extinción de los dinosaurios por el meteorito. Y da la importancia de Algorri a nivel geológico y el hecho de que por qué a esta zona han venido tantos grupos de investigación a llevar a cabo estudios, ¿no? Y a día de hoy siguen viniendo a tratar este tema. Ha sido a nivel geológico una zona muy importante, ¿no? Y de ahí, pues bueno, un poquito una de las riquezas, ¿no?, del geoparque, este tema del iridio, ¿no?, y del KPG. Que hace 66 millones de años, al final del Cretácico, ¿no?, pues llega a la Tierra, hablando un poco en plata, un señor Pedrusco, ¿no? Se estima que el meteorito tenía de 10 a 15 kilómetros de diámetro. Pensad que de aquí a Mutrico hay 14. Pues todo esto, una gran piedra encima nuestro, ¿no? Poca broma. Claro, que nadie vaya a casa, por favor, diciendo ya está en el sitio en el que cayó el meteorito. Que Google hace mucho daño. Claro, aquí tenemos, pues, digamos que una capa, ¿no?, que da cuenta de aquella caída, ¿no? Pero realmente el meteorito se estima que cayó, o sea, sonará, me imagino, en la península de Yucatán, ¿no?, en México, ese cráter tan inmenso que se descubrió a finales de los 90, posterior a esto, el cráter de Chicxulub. Claro, eso es posterior y está en México, no aquí, importante. Claro, ¿qué ocurre? Pues lo que os comentaba, ¿no?, cae este meteorito tan grande en la Tierra, os imagináis, ¿no?, la onda expansiva, terrible, incendios forestales que le siguen, los fenómenos de vulcanismo, seísmos y demás, todo malo para la vida, ¿no? Y luego, bueno, ocurre algo que igual la gente conoce menos, pero que es muy importante para explicar todo esto, y es lo que se denomina como un invierno nuclear. Es un periodo de 200 a 2000 años durante el cual la Tierra se cubre pues de una nube de polvo, de humo y de iridio, todo fruto de la colisión. Claro, luego esta nube, pensad, que precipita, sedimenta a lo largo del planeta, y por eso vemos en los afloramientos del KPG el iridio, si no, pues no lo veríamos. Claro, si la Tierra se cubre de esta nube tanto tiempo, con este invierno nuclear que os comento, algo muy básico, nos llega menos luz solar a la superficie, y si recibimos menos luz, dos problemas fundamentales. Por un lado, baja la temperatura, lo cual mal, porque no nos calentamos, ¿no? Y por otro, claro, si los vegetales no reciben suficiente luz, ya sabéis qué les pasa. No pueden hacer la fotosíntesis, mueren, ¿no? Detrás de vegetales, herbívoros, y luego al hoyo, carnívoros, ¿no? Es un colapso de la cadena trófica. Claro, y a veces explico esto y la gente que piensa que el meteorito pega un petardazo y esto es la mascletá, ¿no? Todo desaparece de repente. No es tan sencillo, realmente es un efecto en cadena, ¿no? Pensad que los ecosistemas, las especies, dependen la una de la otra. Desaparece una, luego otra, y así se gesta un poquito pues esta extinción masiva, ¿no?, a grosso modo. Los grandes grupos de animales como amonites y dinosaurios, pues que reinaban mar y tierra, desaparecen completamente, no queda ni uno después de esto. En cambio, pues bueno, animales más pequeños, ¿no?, que lo tienen mejor para esconderse en el subsuelo o en las profundidades de los océanos, animales con metabolismos lentos, eso lo tienen un poquito mejor, y unos pocos grupos pues sobreviven a todo esto que os comento, ¿no? Por ejemplo, pues el grupo de los cocodrilos, que ya vivían en aquel momento, tiburones también, tortugas, aves, que sabéis que están emparentadas, ¿no?, con dinosaurios, con los terópodos, y nuestro grupo, mamíferos. De hecho, bueno, si esto no llega a ocurrir, pues muy seguramente mamíferos no hubiese podido radiar después como lo hizo, ¿no? No se hubiese diversificado, y lo más probable es que a día de hoy pues no estaríamos aquí, ¿no?, haciendo el pasito en barco. Estaríamos, pues yo que sé, en plan Jurassic Park, ¿no?, con el Velociraptor detrás, que tampoco pinta muy bien, con lo cual casi que nos vino bien lo del meteorito, ¿no? Hay que dar igual hasta gracias. Y bueno, me gusta comentar con los que venís, porque al final el tema de dinosaurios ya es un poco, pues, folclore, ¿no? Todo el mundo sabe un poquito, gusta saber, porque es así muy literal, ¿no? No es un clavo de oro ahí enganchado. Sí que tenemos un clavo de oro, digamos, un clavo dorado, ¿no?, que nos viene a dar cuenta de un estratotipo. Un clavo de oro, al final, para que me entendáis,
es una distinción que otorga la Comisión Internacional de Estratigrafía, ¿no? Que viene a decir pues que en ese punto se ve claramente un estratotipo, y un estratotipo es pues un estrato de roca, ¿no? Una capa que nos da cuenta de un evento geológico determinado, ¿no? De un hito geológico X, y que se usa como modelo para pues futuras investigaciones en base a ese fenómeno, ¿no? Tenemos dos estratotipos en Itxurun. Por un lado tenemos pues uno que nos marca un descenso del nivel del mar de 80 metros. Que 80 metros se dice rapidito, pero ya os digo que es bastante. Tened en cuenta lo que hemos comentado, las placas tectónicas pueden chocar, ¿no? Se pueden juntar, también se separan. Y si se separan, se pueden formar fosas oceánicas en las que el nivel del mar desciende, ¿no? Pues tenemos un evento de esas características registrado en Itxurun. Y la otra nos da cuenta de una inversión de los polos. Me imagino que a todos os sonará que la Tierra está protegida, ¿no? Por un campo electromagnético de la radiación solar. Fruto de eso tenemos pues un polo norte y un polo sur, y entre otras cosas pues funciona la brújula. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esto se invierte, ¿no? A lo largo de la historia de la Tierra se dan inversiones de los polos. Lo que hoy en día es polo norte pasa a ser sur y viceversa. Pues tenemos un evento también de esas características registrado en Itxurun. Y ya la última cosita que os quería comentar, si vais a la playa veréis justo en la entrada unas esculturas de caballos en piedra, muy grandes, no tiene pérdida, si alguno ha ido pues las habéis visto. Detrás está lo interesante, ahí hay una zona margosa, rojiza, como removida, ¿no? Está así porque ha habido pues grupos de investigación tomando material, ¿no? Y bueno, es una zona interesante porque se sabe que es otro límite geológico, es el PE, Paleoceno-Eoceno, posterior al KPG, porque recordad, cuanto más hacia Zumaya, más jóvenes las capas del geoparque, ¿no? Tiene 56 millones de años aquella zona, y se sabe que en aquel momento pues ocurrió un cambio climático bastante severo en la Tierra. Diferentes estudios apuntan a que hubo una gran acumulación de metano en la atmósfera, y el metano pues, es un efecto invernadero bastante potente, ¿no? Un poquito como el CO2, el dióxido de carbono, que quizás nos suena más, ¿no? Lo tenemos más trabajado, pues el metano también. Y esto se estima que iba a subir la temperatura media de 6 a 10 grados en el planeta. 6 a 10 grados es mucho, 6 graditos más y todos con tirantes, ¿no? Porque claro, es bastante. Pero bueno, es un cambio que se calcula que ocurrió pues en una horquilla de 50.000 a 100.000 años, ¿no? Es un cambio lento, paulatino, poquito a poco. Pensad que muchas especies ni se darían cuenta, ¿no? Algunas se extinguirían, evidentemente, pero más de una pues se aclimataría, ¿no? No se daría cuenta. Claro, luego las comparaciones son odiosas porque no es lo mismo 6 a 10 grados en 50.000, 100.000 años que los dos que llevamos de media los últimos 200 años desde la revolución industrial, ¿no? Hoy en día las cuentas pues muy bien no es que nos den. Y zonas como esta que os comento aquí cerquita se investigan porque se quiere modelizar, ¿no? Se quiere prever lo que nos podría ocurrir en un futuro si seguimos con esta tendencia que llevamos. Al final la geología pues es un poquito como la moda de la historia, todo se repite, todo es cíclico, y de ahí la importancia de afloramientos como este que os comento. Los vertidos que hacemos, los plásticos que lanzamos alegremente por todas partes, pues esas cosas pagan factura, ¿no? Me gusta comentaros esto porque, bueno, pues es un estudio muy actual, ¿no? Estamos con el cambio climático para arriba y para abajo todo el día, pues ya conocéis aquí cerquita una zona en la que todo esto se investiga. Y me queda por deciros que, bueno, vamos a sacar dentro de poquito, ¿no? Vamos a llegar al Pantalán en un momento. Deciros que con las visitas, pues intentamos que los que venís conozcáis y apreciéis el patrimonio natural, el patrimonio geológico del geoparque, este pedacito de la costa vasca. Yo siempre digo que los que subís al barco, pues salgáis sabiendo un poquitín más.